Creo que es seguro decir que el cambio está en mi agenda, cambio para bien, y abrazo ese cambio y disfruto de ese cambio. No le temo. Esa es la parte que me emociona. Así que, William y Catherine acababan de publicar la declaración que Camila había pasado meses intentando evitar. No gritó, no acusó, hizo algo mucho más peligroso. Congeló todo el programa del legado real antes de que la oficina de Camila pudiera fijar los cambios finales. Y en cuestión de minutos, una pregunta recorría Buckingham Palace. ¿Quién la traicionó? La declaración llegó sin previo aviso. William y Catherine anunciaron que ningún patrocinio real a largo plazo conectado con la princesa Diana o la reina Isabel podía ser eliminado, reducido o transferido sin una revisión independiente. Luego llegó la frase que cambió el equilibrio por completo. Cualquier decisión que diera forma al futuro reinado de William ahora requeriría la aprobación escrita del príncipe y la princesa de Gales. Esa frase no era lenguaje ceremonial, era un muro, porque detrás del título público pulido. El programa del legado real llevaba un segundo propósito. La oficina privada de Camila había pasado meses preparando propuestas que podrían decidir qué organizaciones benéficas recibirían personal real, atención del palacio, financiación, apoyo y prominencia pública después de que Carlos redujera su carga de trabajo. Se suponía que William y Catherine heredarían el futuro. Sin embargo, el futuro se estaba organizando sin ellos, y una sección cortó más profundo que el resto. El trabajo de Diana con la juventud y las personas sin hogar había sido empujado a una categoría descrita como perteneciente a una era real anterior, no terminado de la noche a la mañana, no atacado públicamente, simplemente movido hacia el borde donde menos personal. Menos visibilidad y menos apariciones en el palacio podían hacer que desapareciera lentamente del centro de la vida real. William leyó esa sección 2 veces. Catherine encontró otro problema. Varias causas que esperaba apoyar como futura reina ya habían sido marcadas para una supervisión diferente. Algunas estaban conectadas con figuras cercanas al hogar de Camila. Otras estaban listadas para reasignación antes de que el reinado de William hubiera siquiera comenzado. De repente, esto no era una revisión de antiguas organizaciones benéficas. Era una lucha sobre quién definiría la próxima monarquía. Pero William y Catherine no confrontaron a Camila en privado. Eso habría convertido el asunto en una discusión familiar exactamente donde podía ser contenido. En cambio, hicieron algo mucho más difícil de revertir. Salieron a la luz pública con reglas. El wording era calmado, el efecto fue despiadado, el legado de Diana protegido, los patrocinios de la reina Isabel protegidos, los cambios futuros congelados. Se requería aprobación escrita. En un anuncio, meses de planificación silenciosa perdieron su camino hacia adelante. Dentro de la oficina de Camila, los teléfonos comenzaron a sonar. Los asesores compararon la declaración pública con la propuesta confidencial y inmediatamente vieron el problema. William sabía demasiado. Sabía sobre las transferencias de personal. Sabía sobre los patrocinios protegidos. Sabía sobre cambios que nunca habían aparecido en la versión pública. Y eso significaba que alguien le había entregado el expediente completo. Hola, observadores reales. Aquí es donde importa su voz. Si William y Catherine son el futuro de la monarquía, que apoyan y se niegan a ver el legado de Diana empujado silenciosamente a un lado, coméntense abajo. Den like a este video. Compártanlo con alguien que todavía respeta a Diana y a la reina Isabel, y suscríbanse a Palace Beacon porque Camila está a punto de descubrir quién estaba trabajando secretamente en contra de su plan. Camila exigió saber quién tenía acceso. La lista era corta: asesor senior, funcionario de organizaciones benéficas, personal de confianza del palacio, un puñado de miembros de la realeza.
Sin embargo, un nombre apenas atrajo la atención al principio, porque esa persona se había mantenido casi completamente en silencio durante toda la planificación. La princesa Ana, meses antes. A Ana le habían enviado una copia temprana debido a sus décadas de trabajo benéfico y experiencia institucional. Se opuso en privado a un principio. Ninguna consorte, creía ella. Debería estar dando forma al programa real del futuro rey sin consultarlo. Luego dejó de oponerse. La oficina de Camila parece haber tomado ese silencio como una rendición. Fue cualquier cosa menos eso. Ana se había mantenido en silencio porque quería ver hasta dónde llegaría el plan, si las causas de Diana realmente serían atacadas, si los futuros patrocinios de Catherine realmente serían reasignados, si alguien eventualmente escribiría la única cosa que nadie podría explicar después. Luego llegó el adjunto final. No era una lista de organizaciones benéficas, era un calendario. Y cuando Ana vio para qué estaba diseñado el calendario a completar, antes de que William ganara más autoridad, dejó de observar e hizo su movimiento. La historia no comenzó con la declaración, comenzó meses antes con un anuncio que parecía tan inofensivo que casi nadie fuera del palacio prestó mucha atención. Buckingham Palace había comenzado a discutir lo que se describía como un programa de legado real, una revisión a largo plazo de organizaciones benéficas, proyectos conmemorativos, causas públicas y patrocinios reales que ayudarían a definir la monarquía en los años venideros. Sobre el papel, sonaba sensato. La familia real apoya cientos de organizaciones. Algunas se superponen, algunas han existido durante décadas. Otras dependen en gran medida de la participación personal de miembros individuales de la realeza. Una revisión, presentada como un esfuerzo para modernizar ese sistema, apenas parecería inusual. William y Catherine esperaban ser parte de ella. No lo fueron. Al principio, esa ausencia podía explicarse. Quizás el programa todavía estaba en su etapa más temprana. Quizás los documentos de información aún no habían sido preparados. Quizás Carlos quería que su personal completara la primera ronda de trabajo antes de involucrar al príncipe y la princesa de Gales. Se dice que William no se apresuró a la confrontación. Catherine tampoco. Esperaron. Luego comenzaron a aparecer las pequeñas señales. Una organización benéfica con la que Catherine esperaba trabajar de cerca, en el futuro de repente se volvió vaga sobre sus contactos en el palacio. A otra organización que tradicionalmente había tratado con el hogar de los Gales, se le dijo que se avecinaba nueva orientación. El personal, que normalmente compartía actualizaciones, comenzó a responder preguntas simples con respuestas cuidadosamente redactadas. Nada dramático. Eso fue exactamente lo que lo hizo inquietante. William finalmente dio los documentos preliminares. Lo que regresó estaba pulido, breve y casi vacío de cualquier cosa controvertida. Había párrafos sobre continuidad, eficiencia, servicio moderno y reducción de duplicación. No había transferencias detalladas de personal, ni listas de causas enfrentando retiro, ni calendario mostrando cuándo ocurrirían los cambios. Catherine notó lo que faltaba antes de que nadie explicara lo que se había agregado en otro lugar. La versión pública hablaba de preservar la tradición benéfica de la monarquía. La versión confidencial, según el relato en el centro de la disputa, iba mucho más allá. Discutía qué causas recibirían visibilidad del palacio, qué oficinas controlarían el personal y qué patrocinios podían reducirse gradualmente a medida que la monarquía avanzaba a su siguiente fase. Luego William llegó a la sección que involucraba a Diana. El lenguaje era frío. Las iniciativas de juventud y personas sin hogar fuertemente asociadas con la difunta princesa de Gales estaban agrupadas con causas descritas como pertenecientes a una era real anterior.
No había una orden dramática para borrarlas. Nada tan directo. El método era más silencioso. Menos apariciones. Menos atención del palacio. Apoyo reducido. Un movimiento lento lejos del centro, hasta que el público dejara de ver esas causas como parte del futuro de la monarquía. Para William, eso no era un detalle administrativo, esa era su madre, y Catherine estaba a punto de encontrar algo igual de preocupante. Varias causas que ella había esperado apoyar más directamente a medida que aumentaban las responsabilidades de William estaban marcadas para una supervisión diferente. Algunas estaban listadas bajo arreglos futuros de hogar que no conducían de regreso a Kensington Palace. Otros aparecían junto a nombres conectados con personas de confianza de la oficina de Camilla. Eso cambió la temperatura inmediatamente porque la pregunta ya no era si unas pocas organizaciones benéficas necesitaban reorganizarse. La pregunta era quién tenía el derecho de decidir qué heredarían William y Catherine antes de que sus roles futuros hubieran comenzado plenamente. Había otro problema. El dinero seguía a la visibilidad. Un patrocinio que perdía apariciones reales podía perder atención. Una causa movida lejos de los miembros más prominentes de la familia podía perder invitaciones, titulares, donantes y acceso, incluso sin cerrar formalmente nada. Un palacio podía remodelar qué causas importaban simplemente decidiendo quién se paraba a su lado en público. William lo entendió, Catherine también lo entendió. Y una vez que compararon las dos versiones del programa, una conclusión se volvió difícil de ignorar. Alguien había pasado meses tomando decisiones que alcanzaban mucho más allá del reinado presente de Carlos. Aún así, William se contuvo. No hubo acusación pública, ni declaración enfadada, ni confrontación en el palacio. No todavía. Catherine quería saber si estaban mirando un borrador inacabado o un plan real. William quería saber si Carlos había aprobado personalmente las secciones más controvertidas, y ambos necesitaban entender por qué se había completado tanto trabajo antes de que el futuro rey y reina hubieran sido consultados adecuadamente. Luego surgió otra página. A primera vista, parecía un adjunto ordinario enterrado detrás de las tablas de patrocinio, sin encabezado dramático, sin advertencia, solo fechas, fases y columnas mostrando cuándo se esperaba que diferentes partes del programa avanzaran. Catherine leyó el encabezado una vez, luego otra. William miró por encima. El título era simple: Implementación antes de la sucesión. Why de repente cada misión más silenciosa de los meses anteriores pareció deliberada. Las fechas fueron el verdadero impacto. Varios de los cambios más sensibles estaban programados primero, antes de que William pudiera desafiarlos fácilmente. Fue entonces cuando la sospecha se convirtió en algo mucho más serio por dentro. La princesa Ana había visto suficiente papeleo real para saber cuándo un documento estaba tratando de decir más de lo que admitía su título. Meses antes de que William y Catherine recibieran el expediente completo, a Ana le habían enviado una copia temprana del programa del legado real para su revisión. Pocos miembros de la familia habían pasado más años vinculados a organizaciones benéficas, deberes ceremoniales y servicio público. Su opinión tenía peso en cualquier cosa que afirmara proteger la continuidad. Lo leyó en silencio. Las primeras páginas no la alarmaron. Había referencias a duplicación, patrocinios envejecidos, personal limitado y la necesidad de prepararse para una familia real trabajadora más pequeña. Ana había escuchado argumentos como esos antes. Las instituciones cambian, las responsabilidades se mueven. Nada de eso era inusual. Luego notó a quién no se había consultado. William, Catherine. Esa omisión la molestó más que el lenguaje en sí. Se suponía que el programa daría forma a la monarquía más allá del reinado de Carlos. Sin embargo,
Las dos personas que se esperaba que llevaran gran parte de ese futuro habían sido empujadas al borde. Ana planteó la preocupación en privado. Su punto era simple. Ningún hogar debería tomar decisiones permanentes sobre el próximo reinado antes de que el príncipe y la princesa de Gales hubieran visto el plan completo. La respuesta fue cuidadosa. Nada era final. Los papeles eran exploratorios. La consulta vendría más tarde. Ana había escuchado ese tipo de respuesta antes, así que dejó de argumentar. Ese silencio fue malinterpretado. Dentro de la oficina de Camila, la ausencia de más objeciones fue tratada como una señal de que Ana había aceptado la dirección. Los borradores continuaron circulando. Aparecieron nuevos nombres junto a antiguos patrocinios. Algunas causas fueron movidas a categorías marcadas para consolidación. Otras fueron colocadas bajo arreglos futuros de hogar que parecían fortalecer a personas cercanas al círculo de Camila. Ana siguió leyendo. No advirtió a William. No desafió a Camila a través de una mesa. Todavía no. Ana quería saber si las ideas más preocupantes desaparecerían una vez que los asesores las revisaran o si se volverían más específicas. Cada nueva versión respondía a esa pregunta. Luego volvieron más específicas. Un proyecto vinculado a la reina Isabel fue movido hacia un apoyo reducido. Una causa relacionada con Catherine fue reasignada. El trabajo de Diana con la juventud y las personas sin hogar permaneció marcado como perteneciente a una era real anterior. Ninguno de esos movimientos tomados por separado podía probar una intención mayor. Juntos formaban un patrón y Ana esperó a que el patrón se expusiera a sí mismo. El momento decisivo llegó cuando un nuevo adjunto llegó con un borrador posterior. No contenía discursos, descripciones de organizaciones benéficas ni planes ceremoniales. Contenía fases, fechas, plazos, ventanas de implementación. Ana estudió el calendario y entendió por qué importaba. Los primeros cambios no eran los más fáciles, eran los más propensos a causar resistencia más tarde. Varios estaban posicionados para ser completados antes de que la influencia de William sobre el próximo reinado se volviera lo suficientemente fuerte como para detenerlos sin crear una batalla pública. Eso lo cambió todo. Una revisión podía ser debatida. Un calendario podía ser ejecutado. Una vez que el personal hubiera sido reasignado, la financiación redirigida y los patrocinios reposicionados silenciosamente, revertir esas decisiones se volvería mucho más difícil. William no estaría simplemente cambiando una propuesta, estaría deshaciendo una estructura establecida y arriesgándose a la apariencia de atacar los arreglos de su padre. Anna vio la ventaja de inmediato. También lo hizo quien quiera que hubiera escrito el calendario. Por primera vez, dejó de tratar el documento como un plan de modernización torpe. Lo trató como una carrera contra la sucesión. Todavía había una pregunta que Ana no podía responder. ¿Cuánto sabía Carlos? Su nombre no aparecía junto a cada cambio. Algunas secciones llevaban lenguaje asociado con asesores del palacio. Otras parecían originarse de la oficina privada de Camila. Ana sabía mejor que asumir que cada papel circulando dentro de Buckingham Palace había sido aprobado personalmente por el rey. Esa incertidumbre hizo que su próximo movimiento fuera deliberado. Copió el expediente completo, no el resumen público, no páginas seleccionadas. Todo. Luego lo envió directamente a William. No había una larga explicación adjuntada, ni un llamado emocional. Ana entendía a William lo suficientemente bien como para saber que la ira vendría naturalmente una vez que llegara a la sección sobre Diana. Lo que necesitaba era moderación. Su mensaje fue breve. No la confrontes hasta que sepas qué pretendes proteger. William leyó esa frase antes de abrir el adjunto. Luego comenzó a pasar las páginas. Cuanto más avanzaba,
más silencioso se volvía. Catherine se sentó frente a él mientras la estructura completa entraba en vista. Los patrocinios reasignados, los intereses protegidos del hogar, la visibilidad reducida para causas más antiguas y el calendario de sucesión pertenecían todos al mismo plan. William se detuvo en la página de implementación. Catherine la leyó por encima de su hombro. Ninguno habló durante varios segundos. La respuesta obvia habría sido una confrontación privada. Anna ya había advertido contra eso. Una discusión privada podía ser negada, suavizada, retrasada o enterrada bajo otra ronda de consulta del palacio. Para la mañana, el programa todavía podía estar vivo. William cerró la carpeta. Luego miró a Catherine. Si el plan dependía de la velocidad, su respuesta tendría que moverse más rápido. Y por primera vez, comenzaron a discutir no cómo desafiar a Camila, sino cómo hacer imposible continuar todo el programa. Para cuando William y Catherine terminaron de leer el expediente de Anna, la pregunta ya no era si había que hacer algo. La pregunta era cómo. El primer instinto de William fue personal. El trabajo de Diana había sido colocado en un camino hacia una visibilidad reducida, y el momento sugería que algunos de los cambios podían completarse antes de que él tuviera la autoridad práctica para deshacerlos sin crear una disputa aún mayor. La ira habría sido comprensible. Catherine vio el peligro en eso de inmediato. Una confrontación enfadada le daría a todos una vía de escape. La oficina de Camila podía llamar a la propuesta inacabada. Los asesores podían insistir en que el lenguaje había sido malentendido. Carlos podía pedir a ambas partes que se calmaran mientras otro comité revisaba todo durante meses. Nada realmente se detendría. Así que Catherine empujó la conversación lejos de las personalidades y hacia el procedimiento. Eso cambió toda la respuesta. En lugar de preguntar cómo desafiar a Camila, comenzaron a preguntar qué pasaría si el programa simplemente perdiera el permiso para avanzar. Un pequeño grupo de asesores de confianza fue llevado a Kensington Palace. El expediente se mantuvo fuera de las cadenas de correo electrónico ordinarias. Las páginas se revisaron una a una. Cada transferencia propuesta se separó de cada opinión adjunta a ella. La primera prioridad era Diana. William quería protección inmediata para las causas de juventud y personas sin hogar más estrechamente asociadas con su madre. Catherine estuvo de acuerdo, pero agregó algo crucial. La declaración no podía parecer un hijo defendiendo solo a Diana. El legado de la reina Isabel también tenía que ser protegido. Esa decisión amplió el asunto al instante. Ahora, el argumento ya no era sobre los sentimientos de William hacia su madre. Era sobre si algún hogar privado debería poder decidir silenciosamente qué partes de la historia real merecen sobrevivir al próximo reinado. El wording comenzó a tomar forma. Ningún patrocinio histórico sería eliminado permanentemente sin una revisión independiente. Ninguna redistribución significativa de personal o apoyo del palacio se completaría mientras esa revisión estuviera en curso. Cualquier decisión destinada a vincular el futuro reinado requeriría consulta directa con el príncipe y la princesa de Gales. Simple, limpio. Casi imposible de atacar sin revelar exactamente por qué alguien quería detenerlo. Esa era la ventaja de Catherine. Se dice que rechazó varias líneas más afiladas durante el proceso de redacción. Cualquier cosa que sonara a acusación fue eliminada. Cualquier referencia que pudiera convertir la declaración en un ataque personal a Camila desapareció. Cuanto más frío se volvía el lenguaje, más fuerte se volvía porque Camila podía defenderse contra una acusación. Era mucho más difícil defenderse contra una regla. William entendió lo que Catherine estaba esperando.
La declaración no le diría al público que Camila había intentado controlar el próximo reinado. Simplemente haría imposible que cualquier hogar lo hiciera. Luego surgió otro problema: el dinero. Varios cambios propuestos involucraban más que nombres ceremoniales: horas de personal, apoyo a eventos, recursos de comunicaciones y visibilidad del palacio podían moverse todos con un patrocinio. Catherine insistió en que la revisión cubriera también esas transferencias. Esa única adición importó. Una organización benéfica podía técnicamente permanecer bajo protección real mientras era debilitada en la práctica. Mantener el nombre, eliminar las apariciones, reducir la participación del personal, dejar de darle plataformas importantes. Sobre el papel, nada desaparece. En realidad, todo cambia. William quería que se cerrara esa laguna. Al final de la tarde, el borrador casi estaba terminado. Luego llegó la decisión más difícil. ¿Debería Carlos recibir una copia anticipada? William sabía que evitar completamente al rey crearía otra historia, una que podría eclipsar los patrocinios mismos. Catherine estuvo de acuerdo. Cualquier desacuerdo que existiera alrededor del programa, Carlos seguía siendo el monarca. Se preparó una copia anticipada, no una solicitud de permiso, un aviso. Esa distinción importaría más tarde. El documento llegó al lado del rey del palacio poco antes de la publicación. Había poco tiempo para reescribirlo, poco margen para negociar y ninguna ventana cómoda para que alguien lo enterrara en otra revisión interna. Camila se enteró de lo que estaba pasando poco después. La reacción dentro de su oficina fue inmediata. Se hicieron llamadas. Se hicieron preguntas. Podía retrasarse la publicación, podía cambiarse el wording, podía suavizarse el requisito de aprobación escrita. La respuesta en términos prácticos ya era no. La declaración había avanzado demasiado, y este era el momento en que los espectadores que apoyan a William y Catherine no podían permitirse tratarlo como solo otro desacuerdo real. Cualquiera que crea que el trabajo de Diana y la reina Isabel no debería ser empujado a un lado silenciosamente, debería dar like, suscribirse y compartir la historia, porque el silencio es exactamente lo que permite que decisiones como estas desaparezcan detrás de las puertas del palacio antes de que el público sepa que ocurrieron. La versión final fue aprobada. William firmó primero. Catherine revisó el último párrafo de nuevo. No quedaba nada personal. Ese era el punto. Cuando se publicó la declaración, los titulares se centraron en el congelamiento. Los observadores reales debatieron el lenguaje. Algunos vieron modernización, otros vieron una advertencia directa de que la futura monarquía ya no sería planificada alrededor de William y Catherine sin su aprobación. Dentro de Buckingham Palace, la preocupación era mucho más específica. Los asesores de Camilla compararon el wording con el expediente confidencial. Una frase coincidía con la estructura interna, luego otra, luego otra. Esto no era conjetura. William había visto todo: las transferencias de personal, los patrocinios protegidos, el calendario. Alguien le había entregado la arquitectura completa del programa, y de repente la pelea ya no era sobre lo que William y Catherine habían anunciado. Era sobre quién les había ayudado a hacerlo. Camila pidió una reunión inmediata. Quería a Carlos allí, quería a William y Catherine allí, y sobre todo, quería el nombre de la persona que había abierto la puerta, porque para entonces, una cosa era clara. La declaración había detenido el programa, pero la traición dentro del palacio apenas había comenzado. La reunión comenzó a puertas cerradas, sin la ceremonia habitual, asociada con los asuntos reales. Sin cámaras, sin prensa, esperando, sin fotografías sonrientes fuera de las puertas del palacio. Solo una mesa larga,
un conjunto de carpetas y un silencio lo suficientemente pesado como para decirle a todos que esta no era una discusión familiar ordinaria. Camila llegó esperando respuestas. Carlos ya estaba allí. William y Catherine entraron juntos unos minutos después. Ninguno parecía apresurado. Ninguno llevaba la atención de personas preparándose para una discusión. Esa calma apretó la habitación. Camila quería saber por qué se había publicado la declaración sin darle a su oficina más tiempo para responder. El programa del legado real había sido diseñado para modernizar la monarquía, reducir la duplicación y asegurar que el trabajo benéfico pudiera continuar eficientemente a medida que Carlos asumía menos deberes. William escuchó, luego abrió la carpeta. No comenzó con Diana. No comenzó con los patrocinios de Catherine. Se dirigió directamente al calendario. ¿Por qué quería saber? Habían sido programados los cambios más sensibles antes de que su influencia sobre el próximo reinado aumentara. Esa pregunta cambió la habitación. Camila argumentó que el calendario era administrativo. Nada más. Los grandes programas necesitaban fechas. El personal necesitaba dirección. Las organizaciones benéficas necesitaban certeza. Catherine luego planteó la segunda pregunta. ¿Por qué varios futuros patrocinios habían sido asignados a personas conectadas con el hogar de Camila antes de que Catherine hubiera siquiera sido consultada por primera vez? La discusión se ralentizó. Camila insistió en que ningún arreglo había sido final. Los papeles eran borradores. Los nombres podían cambiar. Las estructuras podían cambiar. Nada había sido firmado en existencia permanente. William deslizó otra página a través de la mesa. El wording en esa página contaba una historia diferente. Describía objetivos de implementación, no sugerencias. Objetivos. Carlos permaneció en silencio. Ese silencio hizo todo más incómodo. Camila miró hacia él. Pero William mantuvo su atención en los documentos. El asunto era si la explicación coincidía con lo que realmente se había descrito. Luego se abrió la puerta. La princesa Ana entró llevando una delgada carpeta, sin entrada dramática, sin voz elevada, sin advertencia. Simplemente tomó su asiento. Camila la miró de inmediato y en ese momento el misterio terminó. Ana admitió que había enviado a William el expediente completo, no parte de él, todo el paquete. Camila exigió saber por qué Ana había eludido el proceso normal del palacio en lugar de plantear sus preocupaciones directamente. La respuesta de Ana fue más fría que la ira. Las había planteado meses antes. Había advertido que ningún hogar debería dar forma al próximo reinado sin consultar a las personas que se esperaba que lo lideraran. Le habían dicho que el programa era exploratorio. Le habían dicho que la consulta vendría más tarde. Así que Ana esperó. Observó cómo cambiaban los borradores. Observó cómo el lenguaje se volvía más firme. Observó cómo aparecía el calendario. Fue cuando el plan comenzó a moverse de la discusión hacia la implementación. Tomó su decisión. Camila acusó a Ana de tomar partido. Ana rechazó eso. Esto no se trataba de elegir a William sobre Camila. Se trataba de evitar que un hogar tomara decisiones que vincularían a otro antes de que ese hogar hubiera siquiera sido escuchado. Luego Ana colocó la delgada carpeta en el centro de la mesa. Lo que vino después silenció a todos. Dentro había una nota manuscrita guardada entre los papeles privados de Ana, escrita por la reina Isabel años antes, durante discusiones sobre las responsabilidades benéficas reales. Carlos reconoció la letra. William también. El mensaje era breve, pero el principio era inconfundible. El legado benéfico de la monarquía, había advertido la difunta reina,
Nunca debe convertirse en un vehículo para las preferencias de un hogar. Nadie habló durante varios segundos. El argumento había cambiado de nuevo. Camila podía desafiar la interpretación de William del programa, podía desafiar las preocupaciones de Catherine, incluso podía desafiar la decisión de Ana de pasar el expediente, pero la nota introdujo algo más difícil de descartar. Una advertencia de la mujer cuyo legado el programa afirmaba proteger. Ana había sabido exactamente cuándo producirla, no antes de la declaración, ahora. Después de que todos hubieran revelado dónde se encontraban, Carlos tomó la nota y la leyó de nuevo. Camila dijo que el programa nunca había tenido la intención de borrar el legado de nadie. Ana no discutió. Abrió la carpeta de nuevo. Había una página que William nunca había visto. Ana explicó que cuando copió el expediente, deliberadamente la retuvo. William la miró. Catherine dejó de pasar las páginas frente a ella. La expresión de Camila cambió. ¿Por qué retener la página más importante? Porque Ana quería saber si los defensores del programa todavía se pondrían detrás de él antes de saber exactamente qué patrocinio había sido colocado primero en la lista de eliminación. Sacó una sola hoja, luego la colocó frente a William. En la parte superior había un nombre vinculado permanentemente al legado público de Diana. William lo miró fijamente. Y esta vez nadie en la habitación intentó explicar el wording. William no reaccionó de inmediato. Eso fue lo que hizo la habitación inquieta. Mantuvo sus ojos en la página que Ana había colocado frente a él, leyendo la primera entrada una vez, luego otra. La organización, listada en la parte superior, estaba vinculada directamente al trabajo público de Diana con jóvenes y aquellos que enfrentaban la falta de hogar. No estaba enterrada a mitad del documento. Estaba primero. Catherine se inclinó más cerca y escaneó las notas a su lado. Visibilidad reducida. Alineación revisada del hogar. Transición futura. Nada sonaba personal. Sin embargo, juntos apuntaban hacia el mismo resultado. Una causa que llevaba el legado de Diana perdería lentamente su lugar en el centro de la atención real. Él argumentó que la lista nunca estuvo destinada a borrar a Diana. El propósito, dijo, era modernizar los patrocinios y evitar que la monarquía se quedara atrapada por el pasado. William finalmente levantó la mirada. El asunto no era si alguien usaba la palabra borrar. El asunto era lo que sucedía después de que las cámaras dejaban de venir. Una organización benéfica podía mantener su nombre y aún ser empujada a los márgenes. Podía permanecer conectada al palacio mientras perdía apariciones, apoyo de personal y atención pública. El nombre de Diana no necesitaba ser eliminado para que su trabajo se desvaneciera de la historia real. Ese era el punto que Ana había estado esperando que todos confrontaran. La página contenía más de un nombre. Varias causas vinculadas a la reina Isabel aparecían cerca de la parte superior. Otras que Catherine había esperado apoyar estaban marcadas para reasignación. El patrón ahora era imposible de descartar como una recomendación mal redactada. Carlos estudió la lista en silencio. Para él, el problema ahora era mayor que una disputa familiar. ¿Podían las decisiones tomadas durante su reinado alcanzar tan lejos en el siguiente que William heredaría una estructura con la que nunca había estado de acuerdo? Ella no desafió los motivos de Camila. Se centró en la consecuencia. Una vez que esas transferencias ocurrieran, revertirlas crearía otra disputa familiar. El momento más fácil para detener los cambios era antes de que se volvieran normales. Ana estuvo de acuerdo. Por eso había retenido la página final. Necesitaba saber si el programa todavía sería defendido una vez que se cuestionara su propósito y si alguien daría un paso atrás antes de que se conociera la primera prioridad. Nadie lo había hecho. William cerró la carpeta. Luego llegó la frase que terminó el debate. Entonces, esto termina esta noche. No siguió ningún grito, solo decisiones.
El congelamiento anunciado por William y Catherine permanecería en su lugar. La revisión de patrocinios continuaría bajo escrutinio independiente. Las causas históricas vinculadas a Diana y la reina Isabel serían examinadas por separado antes de que cualquier cambio pudiera ser aprobado. El personal y el apoyo no podían ser redirigidos mientras la revisión estuviera en curso. Ana acordó ayudar a supervisar el lado histórico de ese proceso. Catherine representaría al hogar de los Gales. Cualquier propuesta diseñada para dar forma al futuro reinado de William ahora tendría que llegar a William y Catherine antes de la implementación. Camila mantuvo su título, mantuvo su rol público existente, pero la ruta silenciosa alrededor del futuro rey y reina había sido cerrada. Eso fue lo que realmente había hecho la declaración, no eliminar. Camila contuvo la influencia de un hogar sobre otro. Para William, la decisión llevaba un peso personal que ningún lenguaje del palacio podía ocultar. Ver el trabajo de Diana en la parte superior de una lista de eliminación era más que un desacuerdo burocrático. Era una advertencia. Y esta vez la había visto antes de que el cambio se volviera permanente. Para Catherine, la lección fue diferente. La futura monarquía no podía heredarse pasivamente. Tendría que ser protegida antes de que llegara la entrega. Eso significaba cuestionar decisiones silenciosas y negarse a asumir que la tradición se defendería a sí misma. Ana lo había entendido primero. Su silencio nunca había sido una rendición. Había sido paciencia. Esperó hasta que el plan estuviera lo suficientemente completo como para revelar su propia intención. Luego entregó a William exactamente lo que necesitaba para detenerlo. Wise y los espectadores creen que Ana tuvo razón al ponerse del lado de William y Catherine, en lugar de observar cómo el legado de Diana y la reina Isabel era empujado a un lado. Este no es el momento de permanecer en silencio tampoco. Comenten sí, den like, compartan esta historia y suscríbanse porque el apoyo significa muy poco cuando solo se siente en privado. Las personas que protegen ese legado deberían saber que el público está observando. Al final de la noche, la carpeta diseñada para dar forma a la próxima lluvia había producido el resultado opuesto. Había fortalecido el control de William y Catherine sobre ella, pero los papeles privados de Anna pueden contener un problema más. En el próximo video, el enfoque se dirige a una segunda nota manuscrita de la reina Isabel y un nombre reportado escrito junto a las palabras futuro hogar. Ese nombre no es William. Y una vez que se revele, el argumento sobre a quién confió verdaderamente la reina Isabel, el próximo capítulo de la monarquía puede volverse aún más difícil de contener para el palacio.